Estamos en transición y estamos en comunicación ahora con el economista Fabián Medina. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Aquí andamos un poco analizando, haciendo un pequeño balance de estos 100 días de Javier Milei y bueno, consultándote a vos respecto de cuál es tu opinión sobre cómo estamos y hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos? Bueno, el primer balance yo te diría que, según para quien lo tomes, es negativo o positivo. Es positivo para ellos que sabían lo que venían a hacer Ujú. y es negativo para el 80% de la población, el 90% te diría yo. Sí. ¿Por qué? A ver, pasamos por orden cronológico, ¿sí? El 10 de diciembre te anunció que él nunca te habla nunca habla en sí mismo de producción y de industria. No lo hizo el 10 de diciembre, que le habló a, ¿cuánto era? 500 personas. Sí. No más de eso. De espalda al Congreso. El día 12 te mandó una batería de anuncios en el cual paralizaba la obra pública. Te dice directamente, mandó el tipo de cambio, o sea, el dólar de 360 pesos 800, y te marca un panorama que no estaba bueno y que terminó dándose. ¿Por qué estamos hablando de eso? A ver, con la paralización de la obra pública, tenés cerca de 250.000 empleos que se pierden en todo el país, ponerle de 220.000 ahora, sabiendo que Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires pidió autorización y se la dieron para tomar crédito internacional por cerca de 2.000 millones de dólares para para hacer obras públicas a los 4 años, Ujú. lo cual es un alivio, por lo menos sabiendo cómo cuando se maneja con Gabriel Catopodi como ministro, ¿no? Sí. Después te habla, esos 220.000 son cerca de 900.000 puestos menos de trabajo. O sea, te va a duplicar la desocupación que tenías en noviembre, que era 5,5, 5,6. Ujú. La más baja de los últimos, yo te diría, 30, 40 años. Y Así si es. me apuras un poquito, la más baja de que volvió la democracia. En cuanto a niveles de desocupación, la pobreza estaba en 45, con ese dato de casi 1 millón de personas llegando a estar sin trabajo, quiere decir que hay 4,5 millones de personas que van a entrar a la pobreza nuevamente, o sea, un 10% de la población, contra datos de la UCA estaría dando cerca del 50, había dado el 55, nos desayunamos ahora en marzo que estábamos ya rondando el 60 Ujú. por la UCA. A ver, siempre tenemos que tomarlo, quien hace la medición tenemos que tomar el mismo, ¿no? Para que sea coherente. Y tenías un tipo de cambio que te lo depreció de 360 a 800 el día 12, sabiendo que hasta el día 15 se mide la inflación. Eso te llevó a la inflación de 12,8255. A nosotros nos había dado en el estudio 30, nos daba 30, 23, 24 y nos daba 18, 20. A ellos les dio 25,5, 26 y 13,2. O sea, te generó una hiperinflación con caída de actividad, que ya no lo digo yo, sino que ya lo dice directamente Cami ahora si pasamos al día actual, de orden de entre 25-30% mensual de caída. Y yo avisé que se iban en ese momento, avisé porque justo estaba en televisión, íbamos a tener caída de las cuentas públicas y de recaudación fuerte en marzo-abril, es lo que se viene dando. Lamentablemente, a ver, Roberto, lamentablemente no me equivoqué en el diagnóstico, en la proyección, y hoy estamos viendo una caída de actividad. Que vamos a tener un 12% de inflación, porque la de marzo siempre es superior, porque marzo es un mes inflacionario, o sea que puede ir a 18, digámosle. Vas a tener la inflación de abril en el orden de 11, 12 puntos. Sí, sí. O sea, vas a volver, tardaste 6 meses
para volver al mismo lugar de noviembre, con la diferencia que en noviembre tenías 12 puntos, pero con un 75% de capacidad instalada en uso, o sea, un 75 o 78% de actividad. Había plata en la calle, había inclusive una desocupación del 5,5, como dijimos antes, y una pobreza del 45, que tomó en 2019 el gobierno anterior, en el orden del 40, y con todos los problemas habidos y por haber, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Si subió 5 puntos la pobreza, yo te diría que hizo maravillas el gobierno anterior, porque tranquilamente se podría haber ido a 55. También, cuando hablamos de números, esto atrás de esos números hay mucha gente. A ver, cuando yo te hablo de un punto nada más de pobreza, estamos hablando de 45.000 personas, si no me equivoco. Sí, 45.000 personas, si no estamos hablando. O sea, subir 5 puntos significó 200.000 personas más en la pobreza que a 2019. La pobreza no se da en el 2019-2023. La caída en pobreza se da en 2016-2019 con el tarifazo de 2016, ¿sí? Con el cual nos encontramos en ese momento con el fallo de la Corte, que pedía razonabilidad de las tarifas y todo, y que los hizo retroceder cuando tuvieron 3.000% de aumento de tarifas, y el dato de haber caído la gente en pobreza energética, que nos vamos a volver a encontrar con pobreza energética a partir de mayo, abril-mayo. Sí. ¿Qué es la pobreza energética? La pobreza energética fue medida en la década del 80 en Gran Bretaña, y se declaró que había pobreza energética todo aquel que gastara más del 20% de su sueldo, de su ingreso, en gastos de energía. A ver, para que lo entendamos, tenemos un salario promedio de 500.000 pesos hoy. Si vos consumís energía, luz, gas y combustible de alguna otra forma, más de 100.000 pesos, sos pobre energéticamente. Y los que pagaban 6.000 pesos van a pagar cerca de 50.000 en mayo en gas, y van a pagar cerca de otros 70, hasta 65.000 en luz. O sea que claramente vamos a estar en pobreza energética. Eso es lo que tenemos hoy. Fabián, O sea, nos encontramos en abril, sí. Nos encontramos en abril con el mismo número, pero con un escenario completamente distinto, y el presidente te lo avisó, que no tenía problema en mandar el 90% de la población a la pobreza. De hecho, está cumpliendo su palabra. En eso hay que reconocer que es hombre de palabra. Mirá, yo creo que hemos hecho muchas advertencias y pronósticos sobre lo que vendría. Es muy triste haber tenido razón. Era prácticamente imposible que saliera de otra manera todo esto. Y ahora nos encontramos... A ver, más allá de lo que dijimos nosotros, por lo cual tanto vos y yo estamos tranquilos, y nosotros veníamos viendo y dijimos lo que iba a venir. Sí. La realidad marca que lamentablemente se cumplieron todas las expectativas de lo que decíamos. Sí. Sí, No sí, para sí. nosotros, a ver, nosotros estamos incluidos en los 47 millones de personas. Evidentemente. A ver, en las proyecciones que están marcando, marca que tiene un trabajo para 2 millones de personas como mucho. O sea, un 5% de la población. Y te voy a dar, veamos un par de datos. Hoy tenés un dólar que fluctúa entre 1.015, 1.030, 1.035 en el blue. Tenés un dólar contado con liquidación y bolsa más o menos parecido. Lo cual no quiere decir que estén tranquilos, sino que están bajos. ¿Por qué? Porque el riesgo país a esta altura debería estar en 1.100 puntos. Y está casi, siempre entre 1.500, 1.600, 1.700. Eso quiere decir que hay inestabilidad y que los precios del tipo de cambio están bajos por dos motivos. Uno, obedeciendo al viejo proverbio de
Luis Toto Caputo, que tiene que tener siempre un dólar bajo al principio, ¿sí? Y después revienta y se va al demonio. Sí. Pero más allá de eso, lo que pasa es lo siguiente. Todo aquel que hasta noviembre, hablando mal y pronto, perdón que lo diga así, Alberto, puteó el gobierno anterior, hasta en arameo, porque decía que la inflación era insostenible, se dolarizaron, compraban dólares y guardaron, ¿sí? Sí. El tema es, desde enero a hoy, esos mismos que compraron a 1.200, por ejemplo, o a 1.150 o a 1.120, están vendiendo a menos de 1.000, porque no llegan a fin de mes porque se disparó una hiperinflación autogenerada el 12 de diciembre con recesión. O sea, estamos en hiperestanflación, dice Illana. Y aparte se mantiene bajo porque como el jefe de gabinete, lo vengo diciendo yo hace un mes, estuvo reunido en Estados Unidos con el Fondo Monetario y le solicitó al fondo que manden los 13.500 millones que no le mandaron que Alberto Fernández rechazó por ser imposible el pago. El Fondo Monetario está viendo cómo va a llegar a nivel social a fin de mes y desde ahí va a evaluar mandarlo. Eso quiere decir que van a entrar dólares. Y como la última vez le duraron una semana, Caputo, no te quepa duda que lo va a prender fuego de vuelta. Lo que viene para fin de mes es un escenario complicado, porque vas a tener mucho empleado público despedido, o mejor dicho, que no renovación de contratos, Bueno, para que se se hablaba entienda. de 70.000, ¿no? En un principio estaban hablando de 70.000, Ujú. pero el tema es que los 70.000 es gente que trabaja, gente que va y Claro. vos tenés, a ver, si vos tenés algún problema con un organismo, vos tenés que poner el organismo bajo investigación y hacer la denuncia necesaria a quien corresponda y mandarlo a la justicia penal. Ojo, también aclaremos que la puerta se abre para los dos lados y te pueden denunciar a vos también, ¿no? Obviamente, sí. Esto lo que vamos a tener un panorama social complicado porque calculo que va a tardar fin de mes. Caputo va a volver a depreciar la moneda porque los exportadores, ninguno quiere liquidar soja a 900 pesos. Así es. Están pidiendo de 1.350 a 1.400 pesos para liquidar. ¿Qué es? Los 800 de diciembre actualizados por inflación, ¿sí? Ujú. Acumulada. Los argentinos ya sabemos lo que es una devaluación sin compensación y sin un plan. Por ejemplo, el 14 de agosto, Sergio Massa depreció la moneda un 22%, Así es. ¿sí? Pero en el mismo momento otorgó compensaciones a jubilados, otorgó compensaciones de paritarias, otorgó planes específicamente para tratar de contener la inflación de precios. Este muchacho hizo una depreciación salvaje y con el DNU 70 liberó todos los precios y cambió 80 leyes, Menos el del trabajo. lo cual, menos el de trabajo de él. Lo único que está paralizado es la Justicia Nacional, la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, toda la parte laboral. Sí. Lo cual es un alivio porque ya hubiera despedido, no 70, 150.000 empleados. Así es. Entonces, desde ahí, con un problema de recesión como tenés hoy, esta inflación o paralización económica, vas a encontrarte con el aumento de tarifas de servicios públicos, más allá de luz, gas, llámese colectivo, trenes, te vas a encontrar con que cuando vuelva a subir la gente va a empezar a renunciar a los trabajos porque no le alcanza la plata para ir, volver al trabajo y dejar algo en su casa. Entonces va a preferir renunciar antes que trabajar. Ujú. O ir a trabajar algo que tenga 10 cuadras alrededor de la casa, o 15 para ir con la bicicleta. Sí, sí. Lo cual no es que estamos fomentando el trabajo de cercanía, es una realidad que no te alcanza la plata
para ir a un trabajo que te permita ganar más y salir de la pobreza. Ujú. Así es. Eso es lo que tenemos, pero cuando vos tenés todo esto que viene, te planteás con el ejemplo, hay un dato, se calcula que para mediados de abril el DNU 70 va a recinto en diputados, ¿sí? Sí, Y por los datos que yo tengo, por el momento está ganando el rechazo. sí, es muy Eh, finita la cuenta, pero yo tengo lo mismo. Está muy finita, ¿eh? Ujú. No está bien, no está holgada como fue el Senado, que fue aplastante, Sí. por ahora. Pero yo tengo 123 a 111, 112, Ujú. pero te faltan como 15 o 17 diputados más a definir. Así es. Entonces, eso por un lado. Si sale rechazado el DNU, tanto Mariano Recalde del Senado como un par de diputados en la Cámara están preparando un proyecto de ley en el cual se declare la nulidad del 28 de diciembre hasta el momento del rechazo de toda la aplicación del DNU, porque si no, en esa ventana de tiempo te va a generar demandas millonarias contra el Estado, que vamos a tener que pagarla todos con la nuestra, Así es. como les gusta decir a todos, por lucros cesantes de las empresas, por ejemplo, medicina prepaga, ¿sí? Ujú. Medicina prepaga, algunas empresas que importan, y con el dato último de la apertura de importaciones, lo que se va a generar no es una baja de precios, lo que se va a generar es que los que importen van a ser los mismos que hoy producen. Así es. A ver, vamos a entenderlo. Si vos te cuesta hacer un producto, 800 pesos final de costo, ¿sí? Ujú. Y lo traes importado, un producto de la misma calidad por 500, y vos sos el productor, y lo estás vendiendo a 2.200 pesos. ¿A qué precio vas a vender el importado? Sí, y evidentemente te evita, digamos, el hecho de tener que preocuparte de la Te lo digo yo, lo producción. van a vender a 2.200, Sí, van a seguro. convalidar Van a el precio convalidar de los los productos precios. actuales, Sí, sí. y a su vez después van a empezar a despedir la gente que lo produce, se va a convertir el productor en importador, porque a su vez tiene menos problemas con los sindicatos, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, vamos a tener vamos a dejar la recesión para entrar en depresión económica. Y de ahí te puedo asegurar que la salida de esta recesión sería mínimo 2 años. Con una depresión no vas a tardar por lo menos 5 o 6 años en salir, si antes la gente no se cansa. Hay que ver cómo piensa la gente, ¿no? Eso, Sí. yo no, en este caso la economía es una ciencia social, lo dije siempre, no es una ciencia exacta y no es copiar y pegar fórmulas de Excel. Es ver qué programa podés aplicar de acuerdo al tipo de sociedad que tenés. Yo creo que hoy se cortaron, por ejemplo, los comedores no tienen comida, no les mandan la comida. A los pacientes oncológicos se les cortó la medicación y están empezando a fallecer. Sí. Ayer saltó el PAMI con el dato que hicieron recortes, ahorraron 90.000 millones de pesos, pero no les alcanza. ¿Qué es lo que viene después? Recorte de prestaciones y inclusive hasta recorte en los medicamentos sin cargo, como ya está pasando. Así es. Después de eso tenés discapacidad, que echaron gente, inclusive con certificado de discapacidad, no les importa nada. Vamos a un gran caos social, en el cual te voy a decir algo. Creo que ni Macri ni Menem se atrevieron a tanto. Esto sería comparable con Martínez de Oz en la dictadura. Fabián, te agradezco, se me acaba el tiempo, te agradezco tu Pero participación. vos como historiador lo podés comprobar eso. No, eso está muy claro y yo creo que incluso la violencia y el hecho de proceder no de un orden, de un golpe de Estado, sino de una votación popular incrementa todavía más la gravedad de lo que está pasando. Otro día, si querés, hablamos de la rebelión fiscal que impulsa Esper
y el presidente. Dale, Pero, me interesa ese tema. Seguimos entonces en comunicación. Te agradezco, Fabián, por tu participación y bueno, en las próximas semanas seguimos hablando. gracias, Alberto, buena semana. Gracias, pues Fabián Medina, aquí en Transición.